de alguna manera fue como, obviamente involuntario, porque mi papá no tenía interés en enseñarme ni en mostrarme lo que él hacía. Fue casi de manera accidental que yo conocí por primera vez su taller, que para mí fue una impresión enorme. Tendría 8 o 9 años y ver esculturas monumentales en piedra y piedras de distintos colores fue así como una impresión y una emoción que todavía recuerdo. Entonces, él no había, obviamente, los padres de ese entonces no hay conciencia de que el hijo tiene que aprender algo. No, fue totalmente orgánico e involuntario de parte de él, ¿no? Y inclusive él, cuando yo estaba pequeño, quería estar con él nada más. Él me corría del taller porque obviamente en un taller de escultura todo se vuelve un peligro para un niño, ¿no? Se te cae una piedra en el pie o en la mano y resulta un accidente fuerte, ¿no? Sí. Entonces, él no quería tener broncas de ese tipo, entonces él siempre que me veía en el taller, pues me corría, me decía, vete a la casa, ve a estudiar, haz otra cosa, pero no quiero que estés aquí, ¿no? Entonces, realmente no había este deseo de mi papá, de su parte, de compartir su experiencia de la escultura. Fue realmente algo que yo deseé desde un principio. Sí. Pero Emocionarme algo has de de eso. haber sentido al ver esa masividad, ¿no? Y los materiales en sí. Sí, yo creo que de mi parte ya había una sensibilidad hacia los materiales, porque la familia de mi papá, todos se dedicaban de alguna manera a estar en el negocio de la piedra, ya sea que algunos extraían el mármol de las canteras o industrializaban el mármol. Entonces sí había como un ambiente en el que había un deseo y un aprecio por los materiales, y es algo con lo que yo crecí. Entonces veía una piedra de ónix, su transparencia, su color intenso, para mí era algo maravilloso, ¿no? Sí. Ver la energía ahora lo sé, que cada material tiene una vibración, una energía especial. Yo solo en ese momento lo sentía y para mí eso fue un impacto que siempre recuerdo y eso fue lo que mantuve desde pequeño, ¿no? Cómo un material es afín a tus temas, pero muchas veces tiene que ser afín a tu persona, a tu personalidad. Claro, sí. ¿Verdad? Sí, La sí. piedra, tú Sí. has encontrado eso en los minerales, ¿no? Claro, sí. Es muy buena observación esta porque desde pequeño yo lo sentí. Obviamente cuando eres pequeño no hay este proceso de razonar por qué un material sí y otro no. Simplemente lo sientes, ¿no? Y encontrar una energía en las piedras de ónix que tienen colores y vetas muy intensas y cómo se va transformando ese material era algo que a mí me impresionaba, ¿no? Tenía cierta textura, cierta ser rugoso, y cuando lo vas puliendo, lo vas transformando, va apareciendo tonos y calidades distintas. Eso era lo que a mí me emocionaba mucho. Sí. Entonces, ese proceso de experiencia sensorial, porque es totalmente sensorial, era lo que a mí me fascinaba. Obviamente, no hay un razonamiento de eso, simplemente lo sientes, ¿no? Es ahora que yo puedo comprender qué es lo que estaba pasando, por qué me emocionaba tanto el ver el material y verlo cómo se estaba transformando. De alguna manera, cuando eres pequeño no tienes este juicio hacia las cosas, simplemente te conectas de otra manera, con la vibración del material, ¿no? Sí. Y eso fue lo que me pasó. Había una emoción profunda que obviamente yo no podía describir, simplemente lo sentía. Y yo no sé si también tengas esto de, si tienes 2 bloques de mármol,
uno te llama más la atención que el otro, aunque sean iguales, aunque sean, Sí, no sé si tocándolo, no sé si simplemente viéndolo, hay una energía de cada pieza. por supuesto que sí, hay como características de cada material y uno las ve de inmediato, ¿no? Hay materiales que tienen una beta particular y la prefieres porque tiene que ver con el tema, con la intención de la propuesta, ¿no? Desde ahí vas escogiendo y bueno, uno que ya tiene el ojo educado para ver qué hay dentro del material, ya vas discerniendo qué material sí conviene y qué otro no, ¿no? Uh-huh. Sí, se puede ver eso. Yo no sé si para ti haya sido un reto físico en cuanto el trabajar una piedra, una madera. Sí, o... fíjate que es algo interesante lo que estás preguntando porque para mí era un gran reto transformar un material que de primera era impenetrable, ¿no? Por su pesadez, por su condición de material duro. Y para mí desde un principio era como un reto a resolver desde que era pequeño. Uh-huh. Entonces era para mí emocionante saber que podía dominar ese material. Obviamente yo tenía el ejemplo de mi papá, porque hacía esculturas monumentales y transformaba el material. Entonces yo pensaba, si él lo puede hacer, yo también. Uh-huh. Entonces, desde un principio, para mí, esta dificultad técnica de manejar los materiales que son muy pesados era realmente un reto a superar, pero con mucho gozo, ¿no? No era algo sufrido, ¿no? Claro. Era algo que yo podía disfrutar mucho, uh-huh. Uh-huh. ¿No? No sé si el arte es un llamado del espíritu, es un llamado social o es un llamado familiar, o cómo ubicas tú esta necesidad de crear. Híjole, esa es una súper pregunta, Van, porque yo creo que las necesidades cambian, fíjate. Al principio, cuando yo era chavillo, tenía 10, 12 años, yo quería ser como mi papá, hacer lo que él hacía. Uh-huh. No había esta conciencia de una intención del arte, ¿no? Solo quería acompañar y estar con mi papá haciendo lo que él hacía. Obviamente había un interés, una emoción por ver el proceso uh-huh. de transformación del material. Pero eso fue cambiando, obviamente. Hubo un tiempo en que sentí que había perdido la emoción de ver este proceso cuando yo decidí en la universidad entrar a la Facultad de Economía, ¿no? Hice los 5 años de la carrera y el último año, cuando yo tenía que presentar mi proyecto de tesis, fue en el 85, en la Ciudad de México. Uh-huh. Y fue un año realmente doloroso para todos los que vivíamos en la Ciudad de México. No sé si tú lo recuerdas, pero fue el año del terremoto, el gran terremoto, y que sacudió a muchos, ¿no? A todos los que vivíamos en la Ciudad de México. Sin duda. Nos movió a tal grado que cambió mucho de las cosas a nivel político, uh-huh. a nivel social, ¿no? Y a nivel emocional de muchos, especialmente a mí. Sí. Y entré en un proceso de tristeza, de depresión, ¿no? De ver tanta destrucción, tanta gente que falleció. Yo estuve en las labores de rescate durante 2, 3 semanas, obviamente de emergencia, porque no se sabía qué hacer. Entonces, lo primero que había que se podía hacer era rescatar a las personas vivas y a las personas que habían fallecido y estar en contacto con
con la pérdida de la vida fue muy fuerte para mí, ¿no? Y eso me movió a tal grado que decidí dejar todo lo que había pensado que era importante, a hacer las cosas que se podían hacer con el corazón. Dije, eso no es para mí, yo no puedo imaginarme siendo economista y vivir toda mi vida y saber que voy a morir y no voy a tener ninguna satisfacción importante en mi vida, ¿no? Claro. Y ahí cambió todo. Decidí regresar al taller de mi papá, seguir trabajando con él y me olvidé de la economía, de todo lo que significaba ese proyecto de vida que yo había imaginado, construido. Entonces, no es algo que planeas, ¿no? Sino la vida también te va trazando el camino y hay que escuchar qué es lo que es realmente importante. Y para mí la clave del asunto es hacer las cosas con el corazón. Si no haces las cosas de corazón, realmente no vale la pena vivir para mí, ¿no? Y hay que aceptar esas consecuencias de qué hay que hacer para vivir con el corazón, haciendo las cosas que son importantes para uno. Sí, claro. Porque de cualquier manera, enfrentarse a la pérdida de la vida debe tener algún sentido estar vivo, ¿no? Para mí. Sí. Y eso fue muy fuerte y a partir de esa fecha, hasta ahora sigo haciendo las cosas que realmente son importantes para mí. Y no significa que sean importantes económicamente o que sean valiosas socialmente. Eso viene después o no viene. Sí. Pero lo importante es, para mí la guía es hacer las cosas con el corazón. Sí. Ahora, en ese ir y venir de la escultura a los estudios profesionales y de regreso a la escultura, ¿qué te encontraste en la escultura nuevo, diferente? Si es que hubo algo, porque se llevó un tiempo, ¿no? De estudios. Entonces, también el ir y venir en general te ofrece dimensiones, de propuestas distintas. Para mí fue una forma de vida. Lo que yo sí aprendí con mi papá es el oficio de tallar la piedra. Entonces al principio fue simplemente hacer lo que me gustaba y compartir la experiencia colaborando con otros amigos escultores en proyectos de ellos y de alguna manera sostener el taller, ¿no? Porque mi papá ya era una persona grande, se enfermó y yo tuve que asumir la tarea de estar al frente del taller con todo lo que implica la responsabilidad de hacer las cosas bien, de hacerlas con oficio, ¿no? Y eso ya lo había aprendido yo antes, ¿no? Solo había que sostenerlo, que no es nada fácil. Y esa fue la etapa bonita, fuerte, de asumir el compromiso, ¿no? De llevar el taller y conocer amigos, destacados amigos escultores y trabajar también con ellos. Después, con los años, tuve que decidir que había algo más importante que resolver, que era el trabajo personal, ¿no? El trabajo íntimo. Pero no lo supe de inmediato, sino un poco después. 10, 15 años después, dije, voy a dejar todo para empezar nuevamente a reconstruir lo que realmente soy y quiero ser a partir de lo que yo sé hacer, ¿no? Esa fue una tarea también bastante complicada porque implicó dejar la comodidad y el estatus y la seguridad que me daba tener un taller en la Ciudad de México y empezar algo de cero. Ha sido fuerte, sí, un poquito intenso, como las cosas en la vida, ¿no? Sí, claro. Digo, en tu obra vas desde lo figurativo a lo geométrico, como te decía el otro día. Sí. Veo estas obras como la que está atrás de ti, es un mandala. Sí. Es una que te invita a la meditación, sí. a la reflexión, a la calma. Sí. ¿Cómo surgen esos
Esa transición entre lo figurativo, lo Sí. geométrico, lo abstracto. Sí, es un proceso de introspección y darme cuenta a qué cosas soy afín, porque lo que tú ves atrás de mí son diseños arabescos que ya tienen cientos de años, ¿no? Y que no son ocurrencias, es un proceso de asimilación de las formas de la naturaleza, ¿no? Todo existe en formas geométricas y hay una simplificación, una síntesis de eso y se representa de esta manera. Y el Islam, que yo tengo una afinidad y una empatía muy profunda con la arquitectura, con el diseño del Islam, porque toca cosas muy profundas. Y traté de representarlo, ¿no? Porque son cosas que son afines a mí y es parte de un proceso también que he vivido yo. Y lo represento de esta manera, ¿no? Sí. Uno siempre está trabajando en el oficio de aprender cómo tallar, cómo bla, 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 pero luego a ti el arte te enseña a vivir. Sí, entiendo lo que quieres preguntarme, porque es lo maravilloso de estar en contacto con el misterio de la vida, man. Uno no está separado del entorno de la vida, uno es parte de todo, ¿no? Y tratar de escudriñar en qué uno encaja en ese todo es el gozo más profundo que puede haber, man. Antes tienes que soltar muchas cosas que te distraen en este proceso de reconocerse uno con el todo. ¿Cómo es que uno puede comprender sensorial, emotivo, racionalmente eso? Es un proceso que lleva años, man. Sí. Lleva muchos años. Ajá. Y obviamente son aprendizajes que uno o los acepta como aprendizajes o los suelta y se va por otro lado, ¿no? Sí. Eso es bien, bien interesante lo que estás preguntando y a mí me ha tocado estar en eso. Cuando yo lo siento ya es difícil desconectarte de esta dinámica, ¿no? Porque ya no importa si es atractivo o importante para los demás, es importante para uno y hay que sostenerlo. Sí. Eso es lo más complicado porque ya no tiene que ver con el ego, ya no tiene que ver con el agradar al otro, ¿no? Tiene que ver con un proceso de investigación personal. Claro. Que nada tiene que ver con estar necesitando del otro para saber qué es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Cierto. Eso es bien complicado de aceptar y de sostener y ser congruente con eso. Pero lo demás es maravilloso, así es que uno sabe los altibajos que hay y los acepta, ¿no? Tienes que soltar muchas cosas para hacerlo. De otra manera no se puede. Sí, sí. La geometría de la piedra con la geometría orgánica de las hojas. Todo está arreglado con una intención de mostrar algo, ¿eh? No es casual. No es casual que yo lo pongo aquí y lo ponga de cierta manera. Para mí hay un gusto y un gozo de generar como microambientes, microclimas, además, en los espacios que yo habito, ¿no? Es como estar estimulado sensorialmente por muchos lados, ¿no? Y el hecho de ir acomodando las cosas, de ir diseñando macetas, plantas, todo eso es como un recordatorio de que estamos vivos. Y eso es un placer y un privilegio. Y tenemos que estar en congruencia con eso. Sí. ¿Qué significa estar vivos, ¿no? Estar atendiendo a todo lo que nos rodea, ¿no? Y muchas veces diseñar
¿no? Y hacer como espacios que te recuerden eso de sentirse vivo, ¿no? Es por eso que lo hago también. Claro. A veces hay que mediar entre lo que la gente quiere ver y lo que tú haces, lo que haces por pasión, por Sí. lo que haces de corazón. Sí. Yo no sé si es muy exigente el trabajar para cumplir con el gusto de alguien. Sí. El común denominador es hacerlo con el corazón, porque es importante también ser algo que recuerdo de un maestro espiritual muy reconocido, que es Krishnamurti. Él decía, es muy importante ser independiente, porque la independencia te da libertad, ¿no? Entonces, si yo tengo los recursos económicos para hacer lo que yo después, que es parte de mi investigación personal, bienvenido, hay que hacer las cosas de corazón, porque sabes que eso te va a dar la posibilidad de seguir indagando, investigando sobre cosas personales, ¿no? Claro. Entonces, para mí es parte de lo mismo, ¿no? Yo sé que el hacer algo con un agrado en particular para alguien que va a disfrutar mi trabajo en su casa, ¿no? Y que me lo pidió como un encargo, para mí es importante porque yo sé que ese recurso económico me va a servir también para seguir investigando lo que para mí es importante. Entonces, no hay contradicción en eso para mí. Sí, sí, y el arte, digo, si vemos la historia del mundo, mucha de la historia se hizo a partir de lo que se conoció de la obra del pasado, de artistas del pasado, ya sea murales, esculturas, arquitectura misma. Entonces el artista tiene también voz en la historia que se está contando. Sí. No sé si tú seas consciente o hagas conscientemente este hecho. No, fíjate que no, porque se vuelve un poco una angustia, ¿no? Recuerdo amigos que dicen, yo trabajo para la historia del arte, ¿no? Digo, pues depende de tantas cosas ser parte de la historia del arte que se vuelve como una carga, ¿no? Para mí lo más importante es la experiencia de estar vivo y hacer las cosas que a mí me gustan, conectándome con esas cosas que te hacen sentir vivo. Lo demás ya no depende de mí. Entonces, no me angustio ni me preocupo por todo lo demás. Sí. De pasar a la historia y esas cosas, no. No pienso en eso. Claro. Oye, ¿para ti existen las musas? Fíjate que es una pregunta muy interesante porque hay una distorsión de lo que significa el proceso creativo, ¿no? Todos somos seres creativos, pero no todos sentimos esta pasión de un ser creativo, ¿no? Y la inspiración viene de eso que yo te decía, de sentirme vivo y lo que significa sentirse vivo, ¿no? Entonces, eso para mí es, si podemos decir, es la musa o el muso, no sé. Sí. Sentirme vivo, y siempre hay una reflexión y una conexión sobre eso que a nosotros nos interesa, ¿no? Todo el tiempo estoy reflexionando porque es un trabajo de tiempo completo. Hago una pregunta interior y puede ser que en un mes, 2 meses, algo que veo, que escucho, se conecta con esa pregunta que había hecho, ¿no? Y me va llevando a hacer algo, ¿no? Me va aclarando una inquietud que yo tenía en ese momento. Digo, ya sé por dónde va esta inquietud y esta pregunta que yo me hice. Sí. Entonces hay esta conexión que está abierta, que no se detiene, y que es un trabajo de tiempo completo, tal vez un trabajo callado, ¿no?
porque no se manifiesta en algo concreto, pero es el proceso de indagar y de dar con la inquietud que tiene uno, y después la tarea es cómo representar esa inquietud y esa experiencia que uno vive, Sí. ¿no? Para compartir con los demás, porque eso es el propósito de todo el trabajo, ¿no? Sí. Cómo compartes esta experiencia de estar vivo con los demás, lo que significa eso, ¿no? Sí. Sí, también, me llama también la atención la palabra creativo Sí. y creador. Hay una pregunta que muchos se hacen: ¿el artista se hace o nace? ¿No? Todos nacemos, todo el ser humano nace como un ser creativo por los miles y miles de años de evolución. Eso es lo que nos caracteriza, ¿no? La capacidad de transformar nuestro entorno, imaginar mundos distintos al que vivimos, ¿no? Eso lo tenemos todos los seres humanos desde que nacemos como herencia, ¿no? Eso significa ser un ser creativo, y lo hacemos en la vida cotidiana todo el tiempo, sin darnos cuenta. Pero ya hacerlo de manera sistemática y de manera profesional ya es otra cosa, ¿no? Son dos niveles distintos. ¿Por qué unos lo hacen y otros no? Esa sería la pregunta, ¿no? Claro. Hay una necesidad interior, puede ser una necesidad de ego, no lo sé. Cada uno tendrá su motivo de decir por qué estoy empeñado en hacer esto de manera profesional, ¿no? De manera sistemática, hasta estudiar, por ejemplo, ¿no? En eso. Sí. Entonces, ser lo que llamamos artista es un proceso posterior a ser un ser creativo, que todos lo tenemos por naturaleza, ¿no? Sí. Es algo biológico. Claro. Lo otro ya es algo elaborado, construido. De hecho, ¿cuántos siglos llevará? 4 o 5 siglos el concepto de ser artista, ¿no? Antes no se llamaba artista, ¿no? Simplemente hacías algo que era distinto, como una especialidad dentro del trabajo de toda la vida cotidiana, ¿no? Sí. Solo hace poco se definió como artista algo, pero antes era parte de la vida cotidiana también, como una especialidad de un trabajo, ¿no? ¿Para ti es importante dejar una aportación? No, para mí lo importante es compartir lo que yo siento y que sea escuchado, y no creo que sea escuchado por muchos, además no es algo masivo, pero por lo menos en algunos que pueda ser escuchado y compartido, sí, eso sí me interesa. Pero aportación ya es otra cosa. Ya tiene que ver con el ego, tal vez, que yo trato de que no sea lo que impere, ¿no? Más es de compartir mi inquietud y que signifique algo para el observador. Para mí eso es lo máximo, ¿no? Aunque sea uno, ¿no? Sí. Para mí eso ya cumple. Sí. Que alguien se conmueva con lo que yo hice y que le diga algo y le signifique algo, ya es para mí suficiente. Claro. Con eso. La escultura es una labor física intensa, es un trabajo intenso. Sí. Esta dificultad, no sé si eso determina temas, formas, materiales, herramientas, o sea, ¿esta dificultad determina lo que haces, tus temas y todo eso? No, para mí es un gozo el estar en contacto con algo físico, porque yo soy muy kinestésico. Obviamente no todos lo son, y la escultura implica una entrega física también con el material. Sí. Sobre todo con materiales tan pesados, tan duros como el mármol, ¿no? Sí, si no tienes esa
conexión kinestésica, sí hay como una barrera, ¿no? Yo la tuve desde que era pequeño, lo sentí. Yo decía, wow, qué padre es mover este bloque, y lo hacía. Tenía la fuerza para hacerlo. Es decir, ya tenía las características kinestésicas para hacerlo. Yo creo que es una condición física. Sí. Hay otros que tienen que empezar de cero y a eso les cuesta más trabajo conectar con el material porque es duro, hay que tener la habilidad de trabajar con la herramienta, ¿no? Y si no la tienes, si no lo sientes, esta empatía kinestésica con la herramienta, con el material, sí se complica todo, ¿no? Sí. Sí. El escultor, ¿qué conocimientos especiales o debe tener para lidiar con esta tridimensionalidad? Sí, es una pregunta que te lo contesto con la razón, obviamente. Es el ejercicio de trabajar en la tercera dimensión. Obviamente no lo sabes, no lo sientes a la primera, ¿no? Es un ejercicio de estar trabajando con la tercera dimensión. Algunos tendrán más habilidad que otros para... Es un proceso, digamos, biológico, bioquímico, que ocurre en tu cerebro y en tu cuerpo. Si tienes esta habilidad kinestésica, lo vas a asimilar más fácil, como hay una tercera dimensión, como dices tú. Y mentalmente te facilita proyectar una imagen en tercera dimensión. Por ejemplo, yo cuando estoy trabajando y si alguien me dice, puedes hacer esto y esto y esto, yo inmediatamente en mi mente digo, se tiene que resolver así, con este material, y en mi mente ya lo resolví. Ya lo veo como ahora se hace en la computadora, lo volteas, lo ves por arriba, lo ves por abajo. En mi mente lo hago. Y yo digo, sí, no funciona así, pero podría funcionar de esta manera porque puede tener estos detalles. Y si te fijas en esto, tal vez este material sea más conveniente. Todo lo veo en tercera dimensión, lo imagino, pero es un ejercicio. Puedes tú acercarte si tienes esta habilidad kinestésica que biológicamente en tu mente te conecta con eso. Si no, lo vas a tener que ejercitar poco a poco para poder imaginarlo. Al principio tienes que imaginarlo. Y imaginarlo implica que lo sientas sensorialmente también. Claro. Es un proceso interesante. Cuando estás chavillo solo lo haces, ¿no? Cuando estás grande y quieres transmitir una idea, tendrás que ir a este proceso de dónde nace todo eso, ¿no? Y reflexionar el proceso de manera racional para regresar a cómo es que uno lo hizo, ¿no? Claro. Y se plantea uno preguntas como las que tú me haces, ¿no? Pero si no tienes de entrada esta habilidad kinestésica, hay que ejercerla. ¿Cómo? En contacto sensorial con los materiales. Y si tú tienes la empatía de trabajar los materiales, eventualmente lo vas a adquirir. Este ejercicio de poder imaginar en 3D, ¿no? Si no lo tienes, te va a costar mucho, mucho trabajo. Una amiga, por ejemplo, que fue muchos años maestra, sabía quién iba a tener habilidades de la escultura o no, trabajando el barro. Ella los ponía a amasar el barro y los que se enfadaban, se desesperaban, ella decía, no, tú no sirves para esto, ¿no? Haz otra cosa. Era para ella la prueba inicial de los que querían, estaban entusiasmados con la idea de trabajar la escultura, ¿no? Y ahorita que mencionabas el cómo hacerlo, hay mucha gente, digamos, purista, que dice, no, el arte es cincel y martillo, aquí no caben herramientas eléctricas, neumáticas, no sé, ¿que tú crees en eso, en el purismo de la creación en ese sentido? No.
hay un gusto y un gozo por trabajar las herramientas, ¿no? Obviamente yo inicié desde lo más elemental, que es el martillo y el cincel, desde construir el cincel, labrarlo, ¿no? Con fragua y todo, hacer el cincel mismo, hacer el martillo y empezar a trabajar con él. Ahora utilizo muchas máquinas eléctricas y igual las dos las aprecio porque tienen sus ventajas, ¿no? Claro. Obviamente hay un disfrute muy especial en trabajar con el martillo y el cincel porque te remite a algo muy, muy primitivo. Pero no quiere decir que sea lo único y lo mejor. Esa es otra cosa. Sí, ¿no? sí. Sí, la cosa es llegar al resultado que tú quieres. Sí, y no es fácil dominar la herramienta. Es también un proceso bien complicado para realmente sacar provecho de la herramienta. Hay herramienta eléctrica que te da muchos resultados que no te puede dar el martillo y el cincel, pero hay que saber usarlo, ¿no? Para sacar el mayor provecho. Claro. Entonces, sí. es bien interesante conocer el mayor cantidad de herramientas, ¿eh? Sí. Son recursos simplemente para llegar a concretar la idea que tú quieres, ¿no? Son recursos. Entre más recursos tenga uno, mejor. Sí. Ahora puedes imaginar un trabajo en la computadora y hacer una impresión de lo que quieres hacer y te acerca un poco a la idea, ¿no? Independientemente de que tú la puedes imaginar, si tú lo muestras a un cliente o se le explicas al cliente, no te lo va a comprender. Pero si tú lo haces en un papelito, lo diseñas y se lo muestras, va a decir, ah, sí, es eso lo que yo quiero. Entonces, hay recursos para todo. Tomas una fotografía del lugar donde va a quedar y le dices, así va a quedar tu pieza en este lugar. ¿Te gusta? Dice, ah, sí, va a quedar muy bien. Y así se lo hace. Entonces, son recursos que te ayudan a lograr lo que quieres, ¿no? Sí, sí. Y el taller es como el lugar sagrado, ¿no? Es así el templo, la capilla, Sí, fíjate donde todo... que sí, es un lugar íntimo, por supuesto. Es un lugar íntimo donde hay un proceso muy, muy personal y me hace recordar cuando yo tuve que dejar mi taller en México porque quería hacer algo distinto, conectarme de otra manera con mi trabajo personal. Y dejé mi casa, dejé el taller. Y lo más doloroso fue dejar mi taller. Yo tenía 20 años trabajando ahí, haciendo muchas cosas, colaborando con amigos. Y cerrar el taller y venir aquí a Colima y empezar de cero. Simplemente en el campo puse una lona de plástico amarrada con unos lazos y ese era mi taller. Dije, wow, está fuerte, pero ni modo. Lo tengo que aceptar que sí tengo que empezar, ¿no? Sí, sí. Sí, es fuerte dejar eso que habías construido, que era un lugar donde obviamente tienes muchas vivencias, ¿no? Significa cada lugar, cada material, significa algo, una historia. ¿Cómo vislumbras tú tu futuro? Siempre me lo cuestiono. Es algo que todo el tiempo me estoy cuestionando hacia dónde voy a ir, qué es lo que sigue. Sí, es una pregunta que me hago todo el tiempo, ¿eh? No es algo que diga, ay, de repente, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo va a ser mi vida a partir de ese momento? No. Todo el tiempo lo estoy cuestionando. Y yo sé que hay una incertidumbre todo el tiempo, ¿eh? Y hay que vivir con incertidumbre. Así va a ser. Y, por ejemplo, ya soy de la tercera edad y estoy consciente de eso, que la energía no es la misma físicamente, uno va disminuyendo. Y aunque tengas la habilidad de seguir trabajando, ya no tienes la misma energía. Entonces digo, tarde o temprano voy a tener que dejar
de trabajar la piedra para trabajar otros materiales que me sean más accesibles. Pero ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué hay que me interese decir y con otros materiales? Es fuerte. Es fuerte para mí decir, ya no tengo la energía. ¿Y qué sigue? Porque quiero seguir trabajando. A mí la mayor preocupación es dejar de que me interese hacer algo, por ejemplo. Que ya deje de interesarme el ejercicio de ser escultor, por ejemplo, independientemente de que trabaje en mármol o otro material, que ya se me pierda el interés. Esa es mi mayor preocupación. Y tengo que estar atento en cómo alimentar el deseo, la necesidad, el gusto de seguir creando. Para mí es el mayor reto, ¿eh? No es el económico, que, como decimos en la ciudad, como se dice en la Ciudad de México, sigo correteando la chuleta, ¿no? Es decir, sigo teniendo la necesidad de conseguir recursos para tener un mínimo de nivel de vida, ¿no? Digno. Hay esa parte, pero lo más importante para mí es seguir teniendo esta pasión de querer hacer cosas, independientemente de que cambie de material, que empiece a decir cosas de otra manera. La idea de seguir compartiendo lo que yo sé y lo que he aprendido para mí es lo más importante. Sí.